El Club América vuelve contra Mazatlán el día de mañana, domingo, ante, como ya lo mencioné, el conjunto de los Cañoneros, en el que posiblemente, como dato anecdótico, es el último partido de América contra Mazatlán en la historia, ¿no? Es el último partido, se jugará en CDMX. El partido pasado, si no me equivoco, fue un empate 2-2. Goles de Brian y Kevin Álvarez en el puerto de Mazatlán, en el puerto del Pacífico. Un partido que ya sabemos que el América tenía una dinámica bastante negativa, similar a la que tenemos en este momento del torneo, porque a pesar de que se tuvieron las victorias contra Querétaro y Filadelfia, no se han llenado las expectativas de lo que se esperaba del conjunto de André Jardine durante los últimos partidos, ¿no? Eso puede llegar a repercutir el día de mañana, es decir, sé que lo menciono en la mayoría de los partidos del América, pero es que es así. Este también es un partido trampa, porque así como contra el 50% de rivales en la Liga MX, América tiene muy poco por ganar y bastante por perder, ¿no? Porque si se gana, pues es una victoria que hasta para el americanismo, y me incluyo, tiene que ser obligada, ¿no? En el calendario, no importa cómo venga Mazatlán, siempre América tiene que ser el favorito contra este tipo de rivales, y yo concuerdo con eso, pero también pues es una señal de que si pierdes por lo mismo, pues por ahí se puede empezar a hablar o a reforzar la idea de crisis. Yo lo mencioné, ¿no? Después del partido contra Juárez, André Jardine tiene 5 finales, de las cuales ya pasaron 2. Y de esas 2, pues ha salido avante, ¿no? Avante. 2 victorias en 2 partidos contra Querétaro en la Corregidora, que también fue un rival bastante complicado, sobre todo manejando y considerando el nivel que tiene actualmente el Club América. Pero por otra parte, también siento que es un partido que puede dar inercia a empezar a cambiar la dinámica, ¿no? La mentalidad del equipo. 3 victorias consecutivas ya es algo bastante considerable. Ya es algo que se puede empezar a demostrar como que la conexión del equipo ha estado mejorando. La incorporación de los nuevos fichajes, pues como todos los equipos en el mundo, es medianamente lenta, medianamente una transición que no es de un momento para otro, sino que es una transición pues que la verdad es de acoplarse, de adaptarse, de adaptación al fútbol mexicano, porque una cosa es que un jugador, fichaje, se adapte rápidamente al equipo, y la otra es que 3, 4 fichajes se vayan adaptando, ¿no? Es decir, en el 90% de casos, cuando se traen a 3 jugadores o más en un mercado de fichajes, lo más probable es que no los 3 encajen, ¿no? En el equipo, ya sea por el entorno, ya sea por el sistema de juego, ya sea por los compañeros, por la propia personalidad del jugador. Llámalo X, llámalo Y, el factor que tú quieras, pero es muy raro que en un mercado de fichajes con tantas altas y bajas, el 100% de los fichajes se puedan adaptar. A lo que voy con eso es que pues si mañana vemos un buen partido del América en donde se consiga una victoria, pues podemos empezar a pensar que las piezas poco a poco se van acoplando, las piezas se van uniendo del rompecabezas que trata de implementar André Jardine. Pero sigo en la misma, ¿no? O sea, veremos cómo reacciona el conjunto de Jardine. Nunca se sabe contra este tipo de rivales. Al final de cuentas, Mazatlán es un equipo muy rocoso, que si bien está pues hay que decirlo así, ¿no? Una crisis institucional, porque históricamente pues siempre ha estado en una crisis de resultados. Es decir, Mazatlán hace ya casi 6 años que se incorporó a la Liga MX y nunca fue un equipo relevante o un equipo de esos sorpresa, ¿no? Rollo San Luis en el 2023, rollo Necaxa 2016 se podría decir. Es decir, equipos que vienen del ascenso o que son plantillas con corto presupuesto de la Liga MX y terminan a veces, ¿no? A veces teniendo torneos sorpresivamente buenos, ¿no? También está el caso de Puebla, curiosamente otro equipo de Ricardo Salinas Pliego, que pues si bien Puebla la mayoría de torneos no está acostumbrado a pelear o a ser de los primeros 8, también hemos visto algunas buenas campañas del conjunto
de Puebla. Y bueno, hablando un poquito más del partido, lo que yo creo que vamos a encontrar va a ser un América propositivo. Es decir, América va a tener a Brian Rodríguez y Alejandro Zendejas, afortunadamente, para complementar en el centro del campo, en el eje de ataque más bien. Por el centro del campo, pues creo que tenemos a todas las piezas disponibles. Va a estar Lima, va a estar Jonah, que a priori serían los... Bueno, no, va a estar Dourado y va a estar Jonah, que a priori serían los titulares. En el banquillo vamos a tener a Lima, que también es una buena opción de cambio, por lo menos a lo que ha demostrado. Si bien tuvo un partido contra Filadelfia bastante irregular, por lo que diría yo, por no decir medianamente malo. Sí que es cierto que contra Querétaro fue uno de los mejores jugadores, ¿no? Tal vez junto con Brian Rodríguez y Patricio Salas, el top 3 mejores jugadores del América en aquel partido en la Corregidora. Entonces América tiene la inercia ganadora de ya tener 2 partidos, también tiene la obligación de sumar, porque como digo y repito, contra Mazatlán siempre es una obligación sumar, ¿no? En este tipo de encuentros, pero veremos. Mazatlán no es un equipo sencillo, a pesar de que, como menciono, es prácticamente un hecho de la extinción del equipo en el próximo mes de mayo, cuando termine el torneo. Bueno, para ellos en abril, porque no creo que califiquen a la liguilla. Pues veremos cómo se presenta el conjunto de Sergio Bueno, ¿no? Al final de cuentas tienen jugadores tienen buenos jugadores. Puntualmente creo que vale la pena rescatar a 3 jugadores. El primero es el panameño Yael Bárcenas, que contra León y contra Pachuca tuvo un buen partido. Sobre todo contra León tuvo un buen partido. Después en la central tienen a no reconozco bien su nacionalidad, pero tienen a un defensor extranjero que se llama Facundo Almada. Bastante bueno. Yo creo que esos 2 serían de lo más rescatable con el conjunto de Mazatlán. Y finalmente en el eje de ataque tienen a un delantero llamado Dudú, que igual desconozco su nacionalidad, pero a priori te digo que por el nombre pinta para ser un brazuca. Entonces, Mazatlán no será un equipo fácil, ¿no? No será un equipo fácil, es decir, siempre es un riesgo enfrentarse a este tipo de rivales. Nunca sabes cómo va a estar preparado, y lo que menos puede tener América en este tipo de encuentros, como lo mencioné contra Puebla y contra otros rivales, es el exceso de confianza, ¿no? El exceso de confianza. Hay que salir a buscar el gol desde el primer minuto, sin lujos innecesarios, sin jugadas extravagantes. Hay que buscar aprovechar cualquier oportunidad de peligro en 3/4 de cancha rival para buscar generar daño. Y más o menos si podemos tomar una inercia similar a la que tomamos contra Puebla, que anotamos gol en el primer tiempo, pues yo creo que América se llevará la victoria, ¿no? Yo siento que una de las claves del partido, evidentemente, puede ir por ahí en el sentido de que América tiene que buscar el gol desde el minuto 1 para evitar que se cierren los espacios y tener un esquema ofensivo pero súper extremista, ¿no? Por así decirlo, porque conforme van pasando los minutos, pues es normal que André Jardine entienda que con la necesidad de ganar necesitamos incorporar gente arriba, pero eso no solo te puede perjudicar para no conseguir la victoria, sino que en una de esas te puede caer una derrota, ¿no? Y eso es lo que el América tiene que evitar, porque por un lado está el ejemplo de Puebla, que anotamos en el primer minuto. Bueno, no en el primer minuto, más bien en el primer tiempo, y la defensa de Puebla evidentemente sabía que América ya no tenía necesidad de ir hacia el frente porque ya lo estaba ganando 1-0, y ahí fue donde se abrieron los espacios para terminar obteniendo una goleada. Eso es importante por un lado, pero también está el ejemplo del partido contra Juárez, contra Bravos de Juárez, que Juárez se nos adelanta prácticamente al minuto, creo que antes del minuto 10, en el 1-0, y ahí América no es solo que tenga la necesidad de ganar, sino que se buscaba evitar una catástrofe mayor, ¿no? contra este equipo, que es que era Juárez. Apareció Alejandro Zendejas metiendo un gol, como siempre lo he comentado, pues de otro partido, a 3 toques, pum, un disparo raso al palo del arquero que puso el 1-1. Pero aún así el América, con el apuro de obtener los 3 puntos de local, volcado hacia adelante, terminó por tener más desgaste que el rival. Y la inercia hizo su trabajo e hizo que Juárez nos clavara el 2-1. Que Juárez tuvo para clavar varias veces el 2-1 en ese partido. Para los que vimos el encuentro, sabemos que Juárez desde el minuto 80 estuvo muy cerca de ganarlo.
Y pues terminó ganándolo básicamente al minuto 90, ¿no? Al minuto 90 con un equipo que está muy volcado al ataque por, repito, el apuro de llevarse la victoria. Y eso terminó perjudicando porque no solo es que no rescataras los 3 puntos, sino que no rescataste ni uno. Ni uno, ¿no? Entonces, mañana podemos ver un escenario bastante similar. Yo no lo descartaría. Yo no descartaría un escenario en donde Juárez, en donde Mazatlán nos tome la medida, sepa cerrar la defensa, una línea de 5 con 3 hombres en el medio campo y a correr, ¿no? Y a correr a la contra. Y América a sufrir por la poca generosidad de creaciones en las jugadas que estamos teniendo últimamente. Si bien Brian Rodríguez, Cendejas y Veiga, que yo creo que a priori serían los titulares, no están teniendo, o más bien son jugadores que tienen muy buena inercia en la creación de juego, pues con espacios reducidos siempre es peligroso, siempre es más complicado anotar, ¿no? Y eso es algo que pasa tanto en el fútbol mexicano como en cualquier liga del mundo en donde se enfrenten un equipo de plantilla extensa contra un equipo de plantilla más limitada, ¿no? Por otra parte, pues el América lo que espero va a ser no tan diferente a lo que hemos visto, ¿no? En otros partidos. Tenemos por un lado en la portería que va a estar Rodolfo Cota de arquero. Ya sabemos todos la lesión de Luis Ángel Malagón. Va a estar prácticamente de 6 a 8 meses en baja. Yo no soy tan fan de que Rodolfo Cota sea nuestro portero, lo voy a decir abiertamente. No ha cometido ningún error hasta el día de hoy, por lo menos en este torneo para comenzar, pero yo simplemente no termino de tener toda la confianza, ¿no? En el mexicano. Yo siento que podemos buscar mejores opciones, ya sea en el mercado o inclusive en el propio banquillo con Fernando Tapia. A mí Fernando Tapia me parece un portero bastante bueno, sobre todo desde la altura. Siento que puede aportar un plus interesante a lo que otro tipo de porteros te ofrecen en México, hablando estrictamente del mercado nacional. Y Rodolfo Cota, pues ya sabemos, ¿no? Está el factor de la edad, que bueno, eso se puede hacer a un lado, considerando que los porteros son más longevos en cuanto a carreras de fútbol se refiere. Pero también, no sé, Rodolfo Cota a mí me parece un arquero que en veces toma riesgos medianamente innecesarios, ¿no? Creo que fue el partido de la semana pasada contra Querétaro en el 1-1, más bien antes del 1-1, antes del empate de Gallos, Rodolfo Cota no terminaba por tomar las mejores decisiones con la pelota jugada. Siento que no tiene una buena toma de decisiones con los pies, pero sí tiene un buen manejo de pies, ¿no? Que es algo muy diferente. Por un lado, tú puedes tener la técnica para mantener la pelota jugada siendo portero con los pies, y por otro lado, pues también es muy influyente la toma de decisiones que tú terminas por considerar, ¿no? Al momento de dar un pase a tu compañero. El ver si está comprometido, el ver si está solo, o el ver si está acompañado con la presión de algún delantero. Eso es algo que tenemos que cuidar, y eso es algo que Rodolfo Cota eso es algo que a mi consideración, me parece que Rodolfo Cota no termina por tener la mejor toma de decisiones. Ojalá se pueda corregir eso y ojalá podamos entender que a veces salir con la pelota jugada y sobre todo últimamente en los 2 partidos es un riesgo bastante notorio, que si se pudiera evitar, qué mejor, ¿no? Qué mejor. Pero bueno, en términos generales yo siento que bajo los 3 palos, Rodolfo Cota también no es el arquero espectacular que el arco del América demanda, porque el América, sobre todo la posición de arquero, es una de las... Bueno, es de los 18 porteros el que tiene más exigencia en el fútbol mexicano, ¿no? De manera bastante diferencial contra los demás. Y nada, a mí me parece que Rodolfo Cota, atajando, es un arquero normal, y jugando con los pies es medianamente un peligro, ¿no? Es medianamente un peligro para lo que conlleva. Por otra parte, sin tratar de hablar tanto con Cota, pero buscando un contraste con sus aspectos positivos, siento que una buena toma de decisiones es la que tiene al momento de salir a cortar los balones aéreos, algo que se le critica bastante a Malagón y algo que se le critica bastante a Ochoa, porque Ochoa impuso esa tendencia, ¿no? De la superexigencia de los medios y de los aficionados mexicanos a los arqueros, ¿no? A ver, yo primero que nada lo quiero reconocer y no quiero tocar con tanta profundidad este tema.
Pero son dos contrastes, ¿no? Porque por un lado tenemos a Rodolfo Cota que sabe, a mi consideración, sabe salir a cortar muy bien los centros o las pelotas aéreas que puede proponer un rival en el área rival, pero por otro lado, a mí se me hace una tontería que se le hagan críticas a Malagón, a Ochoa por este tema. Entonces, si bien es un plus, no es lo más importante para los porteros. Y para mí, yo prefiero tener un portero que ataje bien a que salga por los balones. Esa tendencia de criticar que Ochoa o que Malagón no sale o salen erróneamente por los centros al intentar cortar una pelota aérea rival, pues es algo que evidentemente generaron los medios de comunicación de manera bastante ventajista y bastante, iba a decir acertada, pero con un criterio un poquito más exigente. No quiero decirlo así, pero por el simple hecho de que los otros arqueros son americanistas, ¿no? Yo creo que esa es la inercia que América no debe de tener. Y bueno, veremos cómo se comporta Rodolfo Cota, pero simplemente para cerrar, yo prefiero tener un arquero que ataje bien bajo los 3 palos a uno que salga a cortar los centros. Porque el que solo sabe cortar los centros, pues evidentemente te va a dar un plus al momento de salir, pero también recordemos que las jugadas más peligrosas de gol son evidentemente con un tiro al arco, y ahí prefiero tener un arquero 8 o 9 puntos como Ochoa o como Malagón Prime a un portero 6, 7 puntos como Rodolfo Cota. Y no es nada personal en contra de Rodolfo Cota. Quien dice Rodolfo Cota te puede decir Jonathan Orozco, te puede decir algún otro. Repito, es importante, claro, cortar los centros, pero no es lo más fundamental en el fútbol. Pasando a otros temas, creo que veremos rotaciones en el equipo de André Jardine, ¿no? Creo que veremos rotaciones. Si bien hay entrenadores con otro tipo de decisión, por lo que se ha visto André Jardine, sobre todo en CONCACAF, él sí suele alternar los equipos, ¿no? Él sí suele darle descanso a los jugadores, también quizá por el riesgo de prevenir alguna lesión, pero yo creo que sobre todo en defensa veremos cambios. Me parece que Miguel Vázquez se ha comportado de una manera bastante correcta en los partidos que se le ha exigido, sobre todo jugando en su posición natural, que es la de defensor central. Mañana no sé si veremos a Migue. Recordamos que Jardine lo pone casi obligatoriamente por los minutos de la regla de menores, aunque con Patricio Salas ya se está cumpliendo un poquito esa función. Por lo mismo, no creo que veamos a Miguel Vázquez, salvo que Jardine opte por poner a la Pantera Zúñiga de titular y darle descanso al Pato Salas. En ese caso, yo creo que sí veríamos a Migue como titular. La lateral derecha yo me la jugaría con Aaron Mejía. Yo creo que Kevin Álvarez con Jardine prácticamente es una relación rota. Si bien lo puso ante Querétaro, yo creo que fue más que nada una demostración de la rotación que le gusta hacer a André Jardine cuando se están jugando 2 competiciones. No descarto que lo podamos ver, pero sí siento que es una relación rota entre entrenador y jugador, ¿no? Simplemente Jardine no confía en Kevin Álvarez, está viendo lo que prácticamente todo el americanismo ve, ¿no? O sea, ve un jugador que, pues si bien todos sabemos que tiene técnica y tiene cualidades para destacar en el fútbol, por lo menos en el fútbol mexicano, no hablo en el fútbol europeo, pero por lo menos en el fútbol nacional sí. También lo que se ve es que Kevin Álvarez está se distrae demasiado con otros temas, se distrae demasiado con otras cosas. No es un jugador que sea de los llamados futbolistas a tiempo completo. Prefiere mantener su mente en otras cosas. Al final de cuentas es bastante respetable, pero todo se ve, ¿no? Psicológicamente con su rendimiento dentro del campo. Cuando tuvo sus primeros errores se le vinieron las críticas, como naturalmente se le vienen a cualquier jugador en el mundo. Y no solo eso, ¿no? Sino que con ese tipo de críticas, más que a lo mejor psicológicamente no estaba tan adaptado a ello, más la presión mediática que significa ser un mal jugador con América, yo creo que la presión y las distracciones se lo han terminado por complicar, ¿no? Complicar el estado de su carrera, y al punto en el que Jardine mismo lo nota. Yo creo que lo nota y nada, con eso yo siento que Jardine ya no confía en Kevin Álvarez como jugador del América. Cosa que es bastante normal, pero a lo que voy, para mí Mejía ya termina por ser el jugador
o la opción A para Jardine, sobre todo en partidos de alta exigencia o de suma importancia. Y Kevin Álvarez, yo creo que mañana lo podríamos ver. Yo creo que mañana lo podríamos ver por el simple hecho de la rotación y que no es un rival a priori tan exigente. Como ya lo mencioné, en la central hay posibilidad de que se rote. No creo que juegue Cáceres. Yo creo que sí jugará al menos alguno de los dos titulares, entre Reyes o él. Entonces, si no creo que juegue Cáceres, evidentemente la inercia apunta a que Israel Reyes será el titular. Es un buen jugador. La verdad, ¿para qué nos vamos a engañar? Es de lo mejor que tiene el América, pero últimamente ha tenido un bajón de nivel medianamente considerable. Ramón Juárez, a mí me gustaría verlo, pero repito, si Jardine prefiere sumar minutos a la regla de los menores forzadamente y Ramón ya no lo puede sumar, para mí se va a decantar por Miguel Vázquez. Por izquierda yo creo que vamos a ver a Borja. No termino por creerme que Thiago Espinosa va a jugar más allá del 20% de los minutos que restan de la temporada sumando con CONCACAF y Liga MX. Entonces yo creo que vamos a ver al colombiano. En el centro del campo apostaría que sería Lima y alguno de los dos titulares. Por ahí yo siento que puede ser Dourado, porque Jonathan Dos Santos, querramos o no, la edad ya le puede llegar a repercutir. Y lo que sí me gustaría ver en ataque, y siento que es obligatorio por lo menos de un inicio, es Veiga, Bryan y Cendejas. Entonces veremos cómo se comporta el América, veremos cómo tratan la inercia de los partidos con estos tres en el eje de ataque. En la delantera, evidentemente, a mí me gustaría ver al Pato Salas, sobre todo considerando que, inclusive bajo los criterios de Jardine, es el único 9 titular que tenemos en este momento. Si bien está Zúñiga, ya nos estamos dando cuenta que Zúñiga en el esquema de Jardine no termina por encajar tanto, ¿no? Si bien en Tijuana lo hizo bastante bien con el equipo de la Frontera, era otro tipo de esquema que le permitía practicar más su dinamismo y su velocidad en espacios abiertos, que es algo de las cualidades más importantes que tiene el colombiano, sobre todo en ataque. Y con el esquema de Jardine yo siento que no le apoya tanto esto, porque no es un delantero robusto, sino que es un delantero más habilidoso, no tanto por las skills, sino por la velocidad que maneja. Pero a lo que voy es que con la táctica de André Jardine y con el planteamiento de juego se necesita un delantero más tipo Henry Martin, más tipo, por irnos a perfiles más antiguos, un Federico Viñas, un Chucho Benítez, que puedan ser delanteros de área, no tanto como lo tiene la Pantera Zúñiga. Pero aún así, pues veremos, ¿no? Veremos qué termina por decantar Jardine. A mí no me gustaría que Zúñiga juegue, no porque sea un mal jugador. Digo, si bien en América no ha terminado de sacar su mejor nivel, yo no lo critico o yo no lo juzgo como un mal jugador, sino que simplemente lo juzgo como un delantero que no tiene las cualidades para brillar en el esquema de André Jardine, ¿no? Eso es lo que yo principalmente juzgo de la Pantera. No es un delantero que su especialidad sea asociarse de espaldas. En el Clásico Nacional, si bien Henry medianamente lo intentaba y logró generar 2-3 jugadas de peligro con el juego de espaldas tan vertiginoso que tiene, la Pantera Zúñiga no tiene este tipo de cualidades. No tiene este tipo de cualidades, y ahí es un señalamiento directo a la inteligencia deportiva del club. Porque se pueden buscar dos tipos de delanteros diferentes, pero el problema de eso es cuando tú quieres suplir a un delantero con el otro y te das cuenta que son completamente diferentes, ¿no? Como ya lo mencioné, igual probablemente a inicios de la temporada, es decir, en julio del 2025, América priorizaba a Henry Martín como un delantero de titular. Con las lesiones y todo, pues el idóneo, considerando las cualidades de Henry, la técnica, era el Búfalo Aguirre. Se terminaron por deshacer de él y ahora la Pantera Zúñiga, a ver, repito, no es un mal delantero, pero no es un delantero que para mí se adapte al esquema de Jardine y a lo que busca Jardine de un delantero centro. Veremos, ¿no? Veremos cómo puede funcionar. Y nada, lo dicho, para mí no es un partido para confiarse, ni mucho menos. Es un partido que va a ser, repito, un partido trampa, tanto en el papel como en la práctica del juego. Yo lo veo de esa manera, pero confío en que sacaremos la victoria. No creo que brillemos de una manera espectacular, pero para mí la predicción del encuentro, para cerrar ya el video, es de 1-0. 1-0 o 2-0. No creo que ganemos por más. Tampoco creo que Mazatlán genere mucho peligro, pero habrá que ver cómo se comporta Rodolfo Cota.
Es una de las grandes exigencias que también conlleva el arco del América y en sí el arco de los equipos grandes a nivel mundial, que a lo mejor no te tiran mucho, pero las pocas que te tiran la tienes que resolver, y veremos cómo se comporta Rodolfo Cota en este aspecto, ¿no? Pero bueno, no quiero extender de más el video, ya son los 25 minutos casi. Entonces, sigamos pensando que el América, para mí, tiene medianamente mucho por ganar, porque si bien una victoria contra Mazatlán en teoría es algo obligado, la inercia de ganar 3 partidos seguidos a como se habían desenvuelto las cosas a inicios de año va a ser algo positivo. Entonces veremos, ¿no? Yo lo dejo aquí, no quiero extender más el video. Agradezco mucho si llegaste hasta aquí, deja tu like, deja tu comentario, yo los estoy leyendo como siempre a todos. Veremos cómo se desenvuelve, el partido será el día de mañana a las 7 para que no se lo pierdan. Los invito a participar en caja de comentarios, a que me comenten qué es lo que piensan ustedes del partido, qué es lo que más esperan y a ver cómo se puede desenvolver. Yo lo dejo aquí, agradezco muchísimo el apoyo en los últimos videos y nos vemos en próximos videos. Repito, lo dejo, vamos América, hoy, mañana y siempre. Like, comenta, los estoy leyendo a todos. Adiós.